El fuego, ardiente y brillante, se extendía por todas partes, consumiendo los restos de lo que antes había sido un puerto, reduciéndolo a nada más que cenizas, ardiendo con tanta fuerza que ni siquiera el frío de esta noche de invierno podía sentirse. Solo el cielo nocturno podía contemplar cómo aquel mar de llamas lo engullía todo. Todo. Excepto un lugar. En medio de aquel mar de flamas ardientes, la figura de una mujer permanecía de pie, completamente inmóvil, ahuyentando las llamas a su alrededor como si le temieran. Su largo cabello dorado se ondeó con el soplar de la brisa, danzando en el aire junto con un gran abrigo negro, ocultando un vestido blanco corto, junto a aquella complexión estilizada de su cuerpo, dejando a la vista aquellos ojos rojos, más brillantes que las llamas que la rodeaban, fijos en un único punto, incapaces de apartar la mirada. Sus pupilas se fijaron en el hombre tendido en el suelo, bañado en su propia sangre. Los agujeros en su cuerpo dejaban en claro lo que le había pasado. ¿Aún estaba vivo?, se preguntaba la mujer de pie a unos metros de él, negándose a pensar en lo contrario, intentando imaginar una forma de salvarlo. Sin embargo, ¿qué podía hacer? Alguien como ella, que solo podía quemarlo todo. ¿Cómo podría curar a una persona? ¿Cómo aquellas llamas que lo consumían todo podían devolverle la vida a alguien? Ella no tenía ese poder. No importaba que tanto recabara en sus memorias. Las respuestas que buscaba estaban fuera de su alcance. Ella no era alguien que pudiera curar, alguien que pudiera cuidar, alguien que pudiera salvar vidas. Ella no era algo como eso. Lo sabía bien. El infierno que ella misma había desatado a su alrededor era la más clara de las pruebas. Todo lo que estuviera cerca de ella terminaría igual, ardiendo hasta convertirse en cenizas, desapareciendo sin dejar nada atrás. Así eran las cosas. Siempre lo habían sido. Y siempre lo serían. Esta era su naturaleza. Su realidad. Su fuego ya había consumido muchas vidas antes. ¿Qué importaba una más? No debería hacerlo. No debería importarle que otra persona muera ante ella. Después de todo, ese era su propósito. Ser un arma. Una capaz de erradicar toda forma de vida mortal. Para eso había sido creada. Para esto había nacido. Como un arma. Y criada como tal. No debía sentir. No debía pensar. No debía soñar. Un arma de verdad. No debería estar viva. Pero ella lo estaba. Podía pensar. Podía sentir. Podía soñar. Ella podía amar a otros. Sentir por otro, lo que no podía sentir por ella misma. Una preocupación genuina. Y ese hombre, esa persona, reposando sobre un charco de su propia sangre, era alguien que le importaba. Para cualquiera solo sería un cuerpo moribundo en el suelo. Pero, para aquellos ojos rojos que lo miraban inmóviles, él era una existencia muy importante. La más importante de todas. Esa persona. Ese hombre. Él, de entre todos. Le dio algo que ella no sabía que deseaba. Sentirse como algo más que un arma de destrucción. Durante toda su existencia, ella había sido tratada como algo. Y no como alguien. Usándola y guardándola como una herramienta. Desde el primer día que fue consciente de sí misma. Toda su vida se resumía a un solo aspecto. Seguir órdenes. Todos los días. En todo momento. No tenía permitido hacer otra cosa. Y ella lo aceptó. Sin reclamos. Sin condiciones. Sin quejas. Solo obedecía. No por alguna obligación. Nada parecido. De hecho, no tenía razones para hacerlo. Sin lugares a dónde ir. Sin algo por hacer. Esperar nuevas órdenes. Era todo lo que existía dentro de su alma.
incapaz de comprender las emociones, ya sean propias o ajenas. Solo las desconocía. No había nada en su entorno que se las enseñara. Solo personas con rostros duros y corazones fríos. Habitaciones blancas y vacías. Y otros como ella. Prisioneros de aquel lugar donde había nacido. Sin embargo, no podía llamarlo hogar. Porque no sabía lo que era uno. Hasta el día que lo conoció a él. Su nombre era Albert. Pero eso le había dicho. Era más alto que ella. Más musculoso. Lo que se esperaba de un hombre que le sacaba 10 años de edad. Con una apariencia más avejentada. Una barba descuidada. Ropas arrugadas. Cabello apenas peinado para no molestarlo. Ojeras visibles debajo de sus ojos azules. Rostro disgustado con la vida misma. Con un gran desapego por las cosas. Hundido en su propia miseria. De la que no podía salir. Y no se esforzaba por hacerlo. Recayendo en los dolores de su pasado. Una. Y otra vez. Sufriendo por el mero hecho de recordar que estaba vivo. Ese dolor. Ella podía verlo. Era tan claro para ella. Que por primera vez. Sintió que tenía que ayudarlo. Aun cuando no sabía cómo. Tampoco el por qué. Hizo todo lo que pudo para que ese dolor invisible se fuera. Escarbó hasta lo más profundo de su mente. Reuniendo con esfuerzo todo su limitado vocabulario. Dio todo de sí para curarlo. ¿Por qué se preocupaba por él? ¿Por qué le importaba? La respuesta era sencilla. Pero complicada a la vez. Solo alguien que sabía por lo que esta mujer había pasado podría entenderlo. Albert le mostró sus emociones. Eso era todo. Ese hombre hizo lo que nada ni nadie que ella haya conocido nunca hubiera hecho. Enseñarle qué eran las emociones. Y más importante de todo, cómo podía sentirlas ella también. Algo tan simple. Pero a la vez tan importante. Que las personas no podrían visualizar a plenitud. ¿Cómo puedes sentir, en un mundo donde nadie puede sentir? ¿Pueden nacer emociones en un mundo donde nadie parece tener una de ellas? Sentir en donde nadie siente. Soñar donde nadie sueña. Ser una persona. Donde todos son herramientas. Es por eso. Que lo apreciaba tanto. Todas las nuevas emociones que ese hombre le había enseñado. Despertaron algo dentro de ella. Algo que no sabía que tenía. No sabía lo que era. Pero su comprensión del mundo había cambiado. Su propia visión de la realidad había cambiado. Ella misma no sabía cómo explicarlo. Era algo completamente nuevo. Todo un mundo de nuevas sensaciones se abría ante ella. Y para cuando sus ojos rojos lo miraron, se dio cuenta de que él también había cambiado. El rostro de ese hombre ya no sufría como antes. Era todo lo contrario. Estaba riendo. Una risa genuina. Fue allí. En ese momento. Cuando entendió algo. Esa emoción. Que llenaba su estómago. Hacía cosquillas en su corazón. Y la obligaba a reír. Era la razón por la que las personas podían seguir viviendo. No importaba lo que pasara. Lo que sufrieran. O lo que pudieran perder. Si al final podía sentirse así. Tan completa. Tan feliz. Entonces valía la pena. Valía la pena seguir viviendo. Solo por la oportunidad de sentir esta emoción una vez más. Esa era la razón de la vida. O por lo menos. La razón para su vida a partir de entonces. Sin embargo, ahora estaba aquí. Rodeada de fuego y destrucción. Y la persona que la hizo descubrir un mundo de sensaciones nuevas. Estaba en el suelo lleno de sangre. Nada había cambiado. Al final. Había regresado a donde comenzó. Había vuelto a ser lo que realmente era. Un arma. Hecha para matar y destruirlo todo.
Solo había algo diferente. Ahora comprendía lo que realmente implicaban sus acciones. La verdadera naturaleza de sus llamas. Lo que realmente significaba el fuego. Nada volverá a ser lo que era. Las cenizas no volverán a ser edificios. Los muertos no volverán a la vida. Aquello que es consumido por las llamas se perderá para siempre. Y nunca volverá. Ahora lo entendía. Lo que había estado haciendo durante años. Todas las cosas que había borrado de este mundo. Las personas que no volverían a sonreír nunca más. Por culpa de sus llamas. Por su culpa. El arrepentimiento la abrumó de golpe. Sus extremidades temblaron. A punto de colapsar en el suelo. Aquellos ojos rojos se perturbaron como nunca antes. Mirando sus manos. Y en ellas. Un libro. El libro que él le había dado. Aquella cosa especial que ella había recibido. Su primer regalo. De la persona más importante para ella. Nunca podría olvidar el momento que lo recibió. El día que lo buscó. Y sobre todo. A la persona que se lo había entregado. Nunca podría olvidar. Aquellos momentos. Que convertían a este simple libro de ilustraciones. En algo especial. Sus piernas colapsaron. Dejándola de rodillas en el suelo. Aferrándose a ese libro como si su vida dependiera de ello. Aquel rostro que había permanecido sin expresiones hasta ahora. Empezaba a desmoronarse. Sus labios no podían seguir conteniendo los gritos de su corazón. Sus ojos ya no podían soportar las lágrimas. Ya no podía soportarlo más. Aquella presión en su pecho la asfixiaba. No pudo aguantar la tristeza. El dolor la superó. Sus labios finalmente se separaron. Y entonces... el infierno ascendió. El grito de la chica elevó las llamas hasta las nubes. Alcanzando el cielo, donde su grito de dolor resonaba como un trueno. Quemando las nubes, y estremeciendo la oscuridad. Su grito ensordecedor como el caer de 10.000 truenos lo alcanzó todo. Desatando un tifón de llamas que amenazaba con borrar toda la ciudad del mapa. Tan brillante como un amanecer. Conectando el cielo y la tierra como un pilar de flamas incandescentes. El fuego se arremolinaba con la fuerza como para arrancar cables de tensión. Desprender postes de electricidad. Romper ventanas. Y desatar un calor tan sofocante como el de un incendio en 1 kilómetro a la redonda. Las aguas al filo del puerto se evaporaban. Mezclando el humo con aquel huracán de monstruosas llamas. Capaces de destruir esta ciudad si tan solo entrara en movimiento. Sin embargo. No lo hacía. Aquella monstruosidad más allá de lo natural permanecía inmóvil. Arremolinándose sobre las cenizas de lo que alguna vez fue un puerto costero. Ocultando dentro de sí. Los gritos desgarradores de una joven mujer. Yo. No quería. No quiero hacer esto. No quiero. Deténgalo. Deténganme. Rápido. Alguien. Deténganme. Por favor. Mátenme. ¿Cuál era la diferencia entre él y esas otras personas? Ellos también debían tener sentimientos. Ellos también podían ser felices. Y ella. Los hizo sufrir. Todo el dolor que ella misma estaba sintiendo. ¿Cuántas personas habían pasado por lo mismo? ¿Cuántas? ¿Cientos? ¿Miles? Quizás más. No quería saberlo. Ya no quería saber nada. Quería olvidar todo lo que había hecho. Quemar todos esos recuerdos. Y huir. Huir junto a aquella persona. Que le mostró la felicidad. Si podía hacer eso. Si ella podía ir con él. Entonces. Todo esto. Terminaría. El fuego desaparecería. La destrucción se detendría. Y el dolor. Finalmente se iría. Si ella. Podía estar con él. Entonces. Todo estaría bien. Su cuerpo obedeció sus sentimientos como una orden de prioridad. Moviéndose a su lado.
Sus pies descalzos pisaron la sangre en el suelo. Sus ojos rojos buscaron los azules de aquel hombre. Sin éxito. Los tenía cerrados. La mujer de dorados cabellos quiso pensar que solo estaba dormido. Igual que la noche en la que se conocieron. Él estaba tan cansado que no pudo evitar caer dormido después de comer algo. En aquel momento ella se asustó. No sabía qué hacer. Pensó que debía dejarlo descansar. Pero, cuando vio la expresión en su rostro, se dio cuenta. Estaba sufriendo. Algo de verdad le dolía. Le dolía mucho. Fue por eso que ella intentó ayudarlo. Aun cuando no tenía mucha idea de qué hacer. O cómo hacerlo. Terminó por acomodar la cabeza de Albert sobre su regazo. Frotando su cabello con delicadeza. Observando cómo su expresión intentaba relajarse. ¿Dónde había aprendido esto? No lo recordaba con claridad. Pero alguna vez en su pasado. Vio a dos personas que eran como ella hacer eso. En su momento no tuvo ningún pensamiento al respecto. Pero, en esta situación, su intuición le dijo que podía hacerlo. No sabía si esto de verdad estaba ayudando. Era la primera vez que hacía algo como eso. La primera vez que actuaba por su cuenta. Sin órdenes. Sin instrucciones. Sin objetivos. Solo ella. Haciendo la cosa más femenina que nunca había hecho. Cuidar de un hombre que había sido destrozado por la vida. Como un ángel consolando el alma de un guerrero abatido. Quedándose a su lado hasta el último de los momentos. Eso fue lo que hizo. La noche que lo conoció. Y eso es lo que haría. La noche que lo perdería. No supo cuándo lo hizo. Pero había regresado a esa misma posición. La cabeza de Albert reposando sobre las piernas de la rubia. Mientras ésta acariciaba su cabeza. Peinando su cabello con sus delgados dedos. Desarreglándolo como aquella noche. Dejando que la luz de las llamas que se desvanecían lentamente. Iluminaran su rostro. Mostrando aquellos labios curvados en una sonrisa. Él estaba feliz. A pesar de las heridas. A pesar del dolor. A pesar de estar muerto. ¿Por qué? ¿Por qué sonríes? ¿Por qué estás feliz? El aluvión de preguntas se agitaba en su corazón. Incapaz de salir por sus labios. Golpeaban su cabeza exigiendo respuestas. ¿No te duele? Debe dolerte mucho. No podía entenderlo. ¿Cómo podía sonreír estando así de herido? ¿Cómo lo hacía? Ella no podría hacerlo. Alguien como ella. Que había pasado por mucho dolor físico en su vida. Alguien como ella. Que comprendía esta clase de dolor perfectamente. No podía entender. ¿Cómo podía sonreír con heridas como esas? Que lo hacía tan feliz. ¿Qué clase de cosa podía hacerlo tan feliz? No importaba cuánto lo pensara. No podía entenderlo. Fue entonces. Como una respuesta a sus preguntas. Una voz. Débil. Rasposa. Como si apenas pudiera respirar. Llegó hasta sus oídos. Como una llamada de atención. Albert. No. Fue lo que escuchó. Antes de mirar a aquella otra persona con ellos. Una mujer. Cabello negro corto. Apenas llegaba a sus hombros. Vestida con un elegante traje de oficina negro. Que le daba ese aspecto tan sofisticado. Pese al golpe en su rostro. Sus afiladas facciones delataban su atractivo. Su nombre era Alexa. La mujer de cabellos dorados sabía de ella. Pese a que esta era la primera vez que se encontraban. Ambas ya sabían la una de la otra. Sin embargo, ninguna de las dos quería hablar. En este momento. Solo había una cosa en la que ambas podían pensar. Y eso era. Aquel hombre muerto que reposaba sobre las piernas de la rubia. Alexa no podía creer lo que estaba viendo. O mejor dicho. Se negaba a hacerlo. Ella. Que había luchado para protegerlo. Ella. Que había hecho de todo para que él estuviera vivo. Ahora. Tenía ante sus ojos. El más crudo de los resultados.
el cual le decía la única cosa que desearía no escuchar. Todo lo que hizo. Todo por lo que había luchado. Todo. Fue en vano. Alexa. Que lo amaba más de lo que se amaba a sí misma. No podía soportarlo. La idea de haberlo perdido. A él, de todas las personas. No podía aceptarlo. Quería negarse. Cerrar los ojos con fuerza y pensar que esto no era real. Pensar que esto no estaba pasando. Pensar que esto solo era un sueño. Todo esto solo era un producto de su mente. Eso es lo que quería creer. Pero no podía. Sin importar cuánto lo intentara. No podía apartar la mirada de su cuerpo. Sus ojos cafés dejaron de parpadear. Su corazón dejó de latir. Y su aliento se cortó. No podía pensar en nada que no fuera aquel hombre. Que al igual que la rubia, la había hecho sentir tan feliz. Ella. Que era un monstruo sin corazón. Capaz de matar, traicionar, manipular, estafar y extorsionar. Lo que fuera. Con tal de salirse con la suya. Ella, que era esa clase de persona sin escrúpulos. Gracias a él. Por un momento. De verdad. Pensó que podía tener un corazón. Algo que no recordaba haber tenido. No había palabras para expresar lo que Albert había hecho por esa mujer. Le dio el amor que nunca tuvo. Le dio el romance de sus sueños. Y por muy poco. Le daba la bendición más grande de esta vida. La dicha de ser madre. Y ahora, cuando era su turno de salvarlo, fue hecha a un lado de un solo golpe. Otra vez. Albert la había salvado. Mientras que ella, como si fuera una damisela en apuros. Algo que aborrecía con todas sus fuerzas. No pudo hacer nada. Decir que estaba arrepentida era quedarse corto. Aquel carácter confiable, sarcástico y hasta por momentos arrogante. Ya no le servía de nada. Lo único que le quedaba. La única persona que había amado. Ahora. Solo era un cuerpo manchado de sangre. Y de alguna manera. Ella tenía la culpa. Quería llorar. Quería gritar. Quería perder los estribos y hacer una pataleta aquí misma. Y aún así. Lo único que su cuerpo le dejó hacer. Fue acercarse a él. No tenía la voluntad para levantarse. Ya no le quedaba algo como eso. Solo podía arrastrarse a gatas por el sucio suelo. Llenando de tierra y suciedad su ropa. Cosa que no podía importarle menos. Ni el infierno llameante que la rodeaba. Ni la chica que estaba junto a su difunto marido. Para aquella mujer que había visto lo peor del mundo. Solo existían ella y el cuerpo de su amado. Con el cual se quedaría. Hasta su último respiro. Porque, sin él, vivir no tenía sentido. Si tan solo hubiera sido ella. Si tan solo ella hubiera muerto en su lugar. Tal vez los papeles se hubieran invertido. Tal vez sería él quien la estuviera acariciando. Mientras veía su sonrisa por última vez. O quizás, en el mejor de los casos, él aún la odiaría lo suficiente para abandonarla y buscar una mejor vida. Una en la que realmente fuera feliz. Algo que ella no podía hacer. Ya lo había intentado antes. Dejar todo atrás e irse lejos. Intentar vivir una vida pacífica en un pueblo alejado de la gran ciudad. Sin embargo, no importaba a dónde fuera. O que tanto se escondiera. No importaba. Si al final, ella seguía siendo el mismo monstruo de siempre. Solo sería cuestión de tiempo. Para que terminara matando a alguien. Y terminara de regreso en este asqueroso agujero. Igual que ahora. No importaba dónde estuviera. Si no podía cambiar el monstruo que era. Entonces, nada de lo que hiciera tendría sentido. Ella seguiría atrapada en este mundo infame. Después de todo, el infierno estaba hecho para los demonios. ¿Por qué? Para sorpresa y desconcierto de Alexa. Fue la rubia de ojos rojos la primera en hablar. No fue hasta ese momento que se dio cuenta de que ella estaba allí, mirándola fijamente. Estaba tan metida en su propia depresión por la pérdida de su amor, que hasta ahora la había notado. Las dos se miraron fijamente. Una, esperando una respuesta. Y la otra,
confundida porque no la había escuchado. Sin embargo, aquellos ojos rojos no la dejaron escapar, cayendo sobre los iris cafés que tenía delante. Hasta que la hicieron hablar. ¿Qué quieres? Solo. Déjame en paz. Respondió la mujer con ropa de oficina, dándose cuenta que no tenía las ganas para hablar. Ni siquiera para pedirle disculpas al cuerpo delante de ella. Sin embargo, aquellos ojos, rojos y brillantes, como un par de gemas, no aceptarían esa respuesta. No esta vez. Ya no más. ¿Por qué hiciste todo esto? ¿Por qué? Preguntó la rubia, siendo más precisa con su pregunta, que más sonaba como un reclamo. 1. Que la mujer que tenía ante sus ojos no pudo ignorar. Yo solo quería protegerlo. Alguien como él era demasiado bueno para este mundo. No se merecía esto. Le respondió, dejando que los pedazos de su corazón soltaran cada palabra. La mujer del abrigo oscuro la escuchó con plena atención, aun cuando no entendía del todo lo que quería decir. El tono en su voz lo decía mejor que sus palabras. Su tristeza, su dolor. Aquellos ojos rojos podían verlo tan claramente, que incluso, sin saber cómo responder, ella lo entendía. Podía sentirlo, en lo más profundo de su pecho. Eres como él. Dijo, casi en un susurro. 1. Que solo ellas escucharon. ¿Yo? ¿Como él? Ya quisiera ser la mitad de lo que él fue. Mi corazón está demasiado podrido para eso. Dijo, despreciándose a sí misma. Sin embargo, como si no la hubiera escuchado, la otra mujer continuó hablando. Él también sufría. Cada vez que pensaba en ti, cada vez que te recordaba, su voz era igual a la tuya. Sus ojos miraban hacia ninguna parte. Él sufría por ti. Él vino aquí por ti. Cada palabra era como un puñal en el corazón, o por lo menos, en lo que quedaba de él. Aun cuando no había ni una sola pizca de mala intención en su voz. Sus palabras eran más dolorosas que puñetazos en el rostro. Alexa, incrédula, no pudo contener sus palabras. Él lloró por mí, aún después de lo que le hice. Él todavía me amaba tanto. No lo sé, pero decía tu nombre muchas veces. Parecía triste. Le dolía decirlo, como si algo le hiciera mucho daño. Tú le hiciste mucho daño. Eso fue todo. El corazón de Alexa no soportó más. Y por primera vez en 10 años, su rostro duro y frío se quebró. Las lágrimas que juró que nunca volvería a derramar corrieron por sus mejillas. Mientras que, con las fuerzas que tenía, intentaba contener el llanto, dejando escapar pequeños sollozos. Ella, por fin, luego de años aguantando un infierno de muerte, sangre, traumas, finalmente, su coraza se rompió. Por lo menos lo suficiente para que pudiera llorar una vez más. Cosa que creyó nunca volvería a hacer. Ella jamás imaginó que todavía tenía un corazón. 1. Que aún pudiera llorar. Yo lo siento. De verdad. Lo siento tanto. No quería que esto terminara así. No quería nada de esto. Por favor, perdóname. Albert. Yo lo lamento. La voz se le quebraba con cada palabra. Su arrepentimiento, su dolor, su tristeza. No importaba cuántas horas, o incluso días, se estuviera disculpando.
No había palabras que pudiera expresar lo que sentía. Ella jamás podría perdonarse. Fallar la más importante misión que había tenido en su vida. Proteger a la persona que más amaba en este mundo. Oscuro, frío y solitario. Como esta misma noche de invierno. ¿No puedes hacer algo? Preguntó Alexa desesperada. Había llegado al límite. Sus pensamientos estaban ahogados en lágrimas. No tenía nada. Una ambulancia no llegaría a tiempo. Y aun si lo hiciera, ni con un milagro llegarían al hospital a tiempo. No había nadie que pudiera ayudarlos. Estaba tan desesperada que le pidió ayuda a la única persona que tenía al alcance. Aun cuando no la conocía. Aun cuando no tenía nada que ofrecer. Aún así, la miró. Y le preguntó si podía ayudar. Esperando un acto de solidaridad. Que ella jamás habría dado. Por desgracia. La respuesta que recibió destruyó sus esperanzas. Las pocas a las que se aferraba. Yo no puedo. No sé cómo hacerlo. Yo solo puedo quemar cosas. Mi poder solo sirve para destruirlo todo. Yo solo soy un arma. Su voz. Tan débil. Como un susurro. Igual que un niño confesando una travesura a sus padres. Tímida. Reservada. Exponiendo una verdad de la que no se enorgullecía. Una verdad que preferiría enterrar. Enterrar en lo más profundo de la tierra. Y fingir que nunca existió. Por otra parte, Alexa, que tenía la capacidad de leer a las personas, se dio cuenta. Esta mujer a su lado. Y ella misma. Tenían algo en común. Las dos. Eran herramientas para causar sufrimiento a otros. Beneficiando a unos pocos. Esa era su función en este mundo. Matar a los que tenían poco. Para alimentar a los que lo tenían todo. Las familias que destruían. Las muertes que causaban. La destrucción que desataban. Ellas. Eran monstruos. Armas. Asesinas. Todo eso. Y tal vez más. Sin embargo, por muy similares que pudieran ser, había una diferencia. Una. Tan sutil. Pero tan importante. Que las convertían en claros opuestos. Como dos caras de una misma moneda. Estaban ellas. La mujer que se convirtió en un monstruo. Y la chica que nació como un arma. Una pareja. Que podrían reducir a cenizas cualquier objetivo. El cerebro vil y sin escrúpulos de la humana. Y el poder inclemente de la Omega. Si ambas se unían, serían una amenaza para cualquier cosa en su contra. Y aún así, la única cosa que las unía, la única cosa que ambas compartían, era su amor y apego hacia un solo hombre, al cual ninguna de las dos pudo proteger. El mismo hombre que a costa de su vida las había salvado a ambas. ¿De verdad no puedes hacer nada? No sé. Algo. Lo que fuera. Alexa insistió. No podía hacer otra cosa. Si ella no podía salvarlo, entonces todo estaba perdido. Cosa que se negaba a aceptar. Por mucho que la realidad era innegable. Nunca lo he inventado. Siempre que me lastimaba, los blancos me curaban. Y aun si no lo hacían, mis heridas desaparecían en un minuto. Yo no sé cómo curar. Mi cuerpo lo hace por su cuenta. Claro. Sanas rápido. Central realmente crearon un monstruo. Sí. Ellos. Si ellos estuvieran aquí, tal vez podrían hacer algo. Ellos podrían curarlo. Creo. No lo sé. Si Central estuviera aquí. Espera. Central. La voz de Alexa resonó. Una nueva esperanza se había mostrado ante ella. Si existía un lugar donde se pudieran curar incluso a los muertos. Un lugar donde incluso las cosas más increíbles eran reales. Ese era.
Central. Allí donde los mayores funcionarios se juntaban para decidir el destino de mundo. Un lugar donde la tecnología podía llegar a puntos superiores a lo conocido. Eso era Central. Más que un país. Más que una nación. Más que un gobierno. Era una organización que dirigía el mundo entero a su antojo. No existían impedimentos para las ambiciones de ese lugar. Para el cual, cualquier denominación sería quedarse corto. Eran más que una superpotencia. Central era el culmen de la unión de toda la raza humana. Cualquier otra cosa eran solo extensiones de su vasto poder, con el que mantenían todo el mundo bajo su mandato perpetuo. El gobierno mundial. El imperio de la humanidad. Central. La cúspide de este mundo. Los creadores. De la mujer rubia que Alexa tenía delante. El Omega número 11. Si había un lugar donde podrían curar a Alberts, sin dudas, tenía que ser ese. Central. Allí podrían curarlo. Si podemos llevarlo. Tal vez. ¿Central? ¿Qué es eso? Preguntó la rubia, exhibiendo que no sabía nada sobre sus creadores, sobre su propio hogar, ni sobre ella misma. Alexa, desesperada por la ignorancia de esta mujer, le respondió: Ese es el lugar donde te hicieron. Donde vives. El lugar donde naciste. Se llama Central. Si podemos llevarlo hasta allí, tal vez podrían revivirlo. Después de todo, es Central. Exclamó la ex mafiosa, con más fuerza de la que había tenido en toda la noche. Como si el milagro que estaba pidiendo fuera una realidad palpable. Sin embargo, para su desgracia, la rubia seguía siendo una fuente de malas noticias. No sé dónde está. No sé cómo regresar. Fue su respuesta. Pero, en el exacto momento que lo dijo, Alexa llegó a una conclusión precisa. Espera un momento. Si no puedes volver por tu cuenta, eso significa que vendrán a buscarte. No. Espera. Central no es tan descuidada. Si algo como tú está aquí, entonces ellos deberían estar cerca, ¿verdad? La voz de un hombre resonó, alertando a las mujeres que lo escucharon. Las dos se giraron desconcertadas. Ninguna de ellas se había percatado de su presencia hasta este momento. ¡Qué espectáculo tan brillante! Como se esperaba de ti, pequeña Fuegos, dijo, a unos metros de ellas, entrando por donde antes estuvo la puerta del almacén. Un hombre, cabello tan negro como el traje que traía puesto. Aparentaba estar al final de sus 20 años. Sin barba. Y con una presencia que, sin hacer nada, ponía los pelos de punta de quien lo viera. Sin embargo, lo que más intimidaba de su apariencia, lo que las dos mujeres no podían ignorar, eran esos ojos azules brillantes, tan resplandecientes, como si tuvieran luz propia, iguales a los de la rubia. Tú estabas mirando todo este tiempo, ¿no es así? Respondió Alexa, desafiante, intentando aparentar una fortaleza que no tenía. Estaba asustada, desesperada y aturdida. Pero, aún así, por el bien de su amor, y tal vez de ella misma, sería fuerte una última vez. Tal y como aquel hombre la conoció. Tal como Alberts la amaba. No me andaré con rodeos. Sé para quién trabajas. No tengo que darte explicaciones que ya tienes. ¿Nos ayudarás? ¿Puedes traerlo de vuelta? Sus preguntas eran más exigencias que otra cosa. Ni siquiera se molestó en mantenerle la mirada al hombre detrás de ella. No podía hacerlo. No debía. Y no quería. Ella era perfectamente consciente de su estado y su situación.
No tenía las fuerzas para mantenerle la mirada a nadie. Se quebraría por completo si ese monstruo de ojos brillante le atrapaba la mirada. Pero, sobre todo eso, lo único que le daba fuerza a su voz era el rostro fallecido de su difunto marido. No quería dejar de mirarlo, aun si eso significaba darle la espalda a un posible enemigo, el cual, con una voz ajena a su tristeza, a su luto, a su dolor, dio una respuesta. ¿Por qué debería ayudarte? ¿Qué puedes ofrecer? Si es que te queda algo aparte de tu vida. No hubo respuesta. No la había. Aquella mujer lo sabía. No le quedaba nada. No tenía trabajo. Ni casa. Ella misma asesinó a todos sus amigos. Y lo último que le quedaba aparte de su vida. Estaba muerto justo frente a ella. No tenía nada. Por lo menos. Nada que pueda ofrecer. Y aun si lo tuviera, ¿sería suficiente? Aquel hombre con el que hablaba trabaja para la organización más poderosa de la historia. Un imperio que había unificado a la humanidad bajo su gobierno. ¿Qué podía dar ella, una ladrona cualquiera, que tenga valor para ellos? La respuesta era fácil. Y los dos lo sabían. No había nada. Y aún así, ella se negó a rendirse. Sin opciones. Sin recursos. Sin ayuda. Con todo que perder. Con la situación en contra. Solo se le ocurrió una respuesta. Una que ya había usado antes. Más de las que podía recordar. Si no tenía nada que ofrecer, entonces lo conseguiría. Ya había llegado tan lejos. Ya había caído en el más profundo y oscuro agujero. No tenía nada que perder. Una deuda con el diablo no podía asustarla. Ya no. Dime qué es lo que quieres. Y te lo daré. El hombre de ojos brillantes se dio cuenta de sus intenciones. Para él, eran tan obvias como el resto de la situación. No había nada que pedir. Nada que buscar. Sus órdenes eran claras. No dejar testigos. Y recuperar al Omega número 11. Nada más. Si había alguna cosa que podía hacer, era darle una muerte rápida. Para que se reuniera con su amado. Sin embargo, él no era alguien que siguiera las reglas. Lo que yo quiera, déjame pensar. Veamos. Lo tengo. Mírame a los ojos. Y dime. ¿Cuál es mi nombre? Alexa quedó consternada. No por el sinsentido de la pregunta. No por lo absurdo. O por lo irracional que parecía. Sino por todo lo contrario. Ella, que había estado en decenas de negociaciones. Había escuchado y hecho cientos de propuestas nada convencionales. Es por eso que lo entendió. La verdadera naturaleza de esta petición. Lo que ese hombre quería. Y si era eso, entonces, ella podía pagar el precio. Sin importar quién fuera. Un asesino. Un familiar. Una víctima. Un compañero. Lo que fuera. No importaba. Si así podía salvar a la única persona que le importaba. Entonces, haría lo que sea. Pero, cuando se puso de pie, cuando se dio la vuelta, cuando lo miró a los ojos, su corazón, por lo menos, lo que quedaba de él, latió con tanta fuerza, que casi le parte el pecho. No podía creerlo. No podía ser verdad. Aun si sus ojos le mostraban la realidad. Ella se negaba a creerlo. No lo aceptaría. No lo creería. Él. De todas las personas. Él. No podía estar aquí. No ahora. No frente a ella. Él. Debería estar muerto. Lo vio en las noticias. Ella. Alexa. Lo dejó morir. Ella. Lo abandonó. Y bien. ¿Aún me recuerdas? Alexa. Tú. No puedes ser. No puedes estar. Tú. Estabas muerto. ¿Muerto? ¿Yo? Exclamó. Antes de empezar a reírse frente a ella. Tan fuerte. Que parecía un eco perdiéndose en la oscuridad. Has cambiado mucho. Alex.
Prosiguió hablando. Te recordaba con mejor memoria. Sí, estuve al filo de la muerte. O quién sabe. Tal vez sí estuve muerto por un momento. Pero tú lo dijiste. No es así. ¿Sabes para quién trabajo ahora? ¿Por qué te sorprendes? ¿Tanto me echabas de menos? Amorcito. Alexa quedó pasmada. Sin palabras. El aliento se le escapó en un segundo. Su rostro se deformó. En una espantosa sorpresa. Sus ojos. Más abiertos de lo que lo habían estado nunca. No podían creerlo. Se negaban a hacerlo. La fortaleza que tanto le costó reunir para levantarse. Fue barrida por completo. Como un pequeño castillo de arena. Frente a la inmensidad de un tsunami. Las piernas no le respondían. El sudor corrió por todo su cuerpo. Un escalofrío casi le rompe la espalda. Ya no podía pensar. No podía razonar. Había perdido el control de sus sentidos. Sentía como le faltaba el aire. Se mareaba. No podía escuchar. Todo empezaba a darle vueltas. Su mente. Finalmente se había quebrado por completo. Alexa había colapsado. El cúmulo de presiones sobre su mente terminó por romperla. La aparición de uno de sus peores errores del pasado. Solo fue la última gota. Que derramó el vaso. Ella. No pudo más. Sus sentidos la abandonaron por completo. Su conciencia se desvaneció. Y antes de que alguien se diera cuenta, se había desmayado. Pero, aún así, totalmente erguida, como una estatua de carne y hueso, ella seguía de pie, mirando con pupilas vacías al hombre frente a ella, el cual, estupefacto, no supo esconder su sorpresa. No porque hubiera perdido la conciencia. No por la hazaña de seguir de pie. Sino porque la vio llorar. Algo que pensó que ella no podía hacer. No frente a él. No. Por él. No tenía palabras. No para esto. No para esos ojos. Que, pese a estar perdidos, faltos de conciencia, estaban llorando. Hundidos en un río de infinitas lágrimas. Lo siento, Gabriel. Nunca te pedí una disculpa. Con mi nombre era suficiente. Fue la respuesta a esas lágrimas de arrepentimiento que brotaban desde lo más profundo de su alma. Justo después, las piernas de Alexa cedieron. Pero, antes de que cayera, antes de que aquel hombre delante de ella pudiera moverse, el fuego se alzó. Igual que una marea. Las llamas saltaron hacia adelante, cubriendo a la mujer, que ya no podía más. Sin embargo, lo que aquellos brillantes ojos azules vieron, a través de las llamas, detrás del calor, escondido entre la luz, fue un largo cabello dorado, balanceándose entre las llamas, como si formara parte de ellas. A su par, un vestido blanco puro, que parecía ondear ante la brisa de la noche, acompañando a las llamas infernales que la rodeaban. Era ella, el Omega número 11. Detente. Ahora. Exigió con tal fuerza en su voz, que por poco parecía una amenaza. Una amenaza. Una determinación. Más grande. Más ardiente. Que el muro de llamas que tenía a sus espaldas. Ni siquiera la luz de las llamas podía opacar el brillo en los ojos de ambos. El rojo y el azul. El ardiente escarlata contra el frío celeste. Solo bastaba un intercambio de miradas para que ambos comprendieran la posición del otro. Y entendieran las dos opciones que tenía. Empezar una pelea aquí y ahora, destruyendo toda la ciudad hasta no dejar nada con vida. O cooperar. La respuesta fue fácil. Lo que sea. No vengo a pelear contigo, señorita de fuego. Solo sigo órdenes. Nada más. Ya es hora de irnos. No me iré.
sin él. Ya está muerto. Es solo un cuerpo. Cúralo. ¿Y si no pudiera? ¿Qué harás entonces? Justo en el instante que dijo estas palabras, un destello cortó su mejilla, atravesando la oscuridad. Como un rayo en plena noche. Voló sobre el mar, recorriendo medio kilómetro. Hasta que, como si un misil antinaves hubiera caído, explotó. El agua se estremeció. El viento tronó. Y la luz, como la caída de un rayo, lo iluminó todo por un momento. Si ese ataque hubiera llegado a rozar un barco, ni el más poderoso de los blindajes lo hubiera salvado. Ese era una fracción del poder que esa joven mujer escondía. Y sus ojos lo dejaban más que claro. No me iré. Sin él. Cúralo. Exigió, dejando en claro que si tenía que combatir, lo haría, sin importar las consecuencias. A lo que el hombre vestido de negro, entendiendo que no tenía muchas opciones, solo le quedaba una cosa por probar. De lo contrario, tendría que tomar una decisión. Sujeto Omega número 11. Tipo fuego. Esta es una orden de tu superior. Baja las manos y obedece. Es una orden. La rupia lo escuchó. Lo escuchó claramente. Esas palabras, que habían formado toda su existencia. Seguir órdenes. Ese era su propósito. Era todo lo que sabía hacer. Al final, ella no tenía una razón para negarse. Una razón para desobedecer. Hasta este día. Como un animal rompiendo sus ataduras, dio la respuesta que había sido encerrada dentro de su corazón. No. ¿Qué? Dije. Es una orden. Obedece. No lo haré. Cúralo. No me iré. Sin él. Si no vas a ayudar, entonces, lárgate. Y no vuelvas. Ja. ¿Quién lo diría? La marioneta tiene voluntad. Ahora pareces una mujer de verdad. Señorita. Me pregunto. ¿Qué dirán los de arriba cuando se enteren? ¿Vas a ayudar? Sí. ¿O no? Solo tengo una última pregunta. ¿Ese sujeto es importante para ti? ¿O solo te ordeno protegerlo? Él es muy importante. El más importante. Él es especial. Ya la escuchaste. ¿Lo tienes? White Lord. Lo tengo. Pero hay que llevarlo al laboratorio. No puedo revivirlo. Respondió una voz desde detrás de las flamas. La rubia, histérica como nunca antes lo había estado, hizo desaparecer los 2 metros de fuego. Como si corriera una cortina. Desvelando aquello que más la asustaba. Sin que ella lo supiera. Otra mujer. Cabello blanco largo. Ojos rojos como la sangre. Vestida con un traje negro similar al de su compañero. Estaba curando las heridas del cadáver. Pero lo más sorprendente, y aquello que la delataba, eran esos ojos brillantes. Como si tuvieran luz propia. Iguales a los de la mujer rubia a unos metros de ella. No puedes despertarlo. Ya sabes. Forzar sus órganos a funcionar. Algo así. Preguntó el hombre de negro. Perdió demasiada sangre. Apenas pude cerrar los agujeros. Además, lleva muerto un buen rato. Las pulsaciones de su cerebro se apagaron. ¿No puedes usar toda la sangre del suelo? Está muy sucia. Las células están muy muertas y secas. Si hubiéramos llegado antes, ya lo hubiera salvado. ¿Alguna opción? Dijo mientras se acercaba al cuerpo y la mujer albina. Necesito una sangre compatible con la suya. Luego, necesito algo que reinicie los pulsos de su cerebro.
El Omega número 15 serviría. También el 25. Ni te molestes. No los van a dejar salir. Los del rayo son problemáticos. Incluso para Central. Entonces no hay de otra. Necesito la sangre para mantener el flujo sanguíneo. Antes de que empiece a pudrirse. Lo puedo congelar. Luego será más difícil revivirlo. Si es que aún se puede. ¿De dónde sacamos un donador? Puedo encontrar a uno. Pero es muy noche. Si no tenemos la suerte de que esté cerca. Podría tomarme horas en traerlo. No tenemos tanto tiempo. No hace falta. Para sorpresa de todos los presentes. Alexa. Mientras aún estaba en el suelo. Tirada a los pies de número 11. Con una voz débil. Habló. Raspando cada palabra con las fuerzas que tenía. Mi sangre es compatible. ¿Y tú cómo lo sabes? Yo soy su esposa. Oye, Blanca. Dijo volteándose a la de cabellos blancos. ¿Puedes? ¿Cuál es tu tipo? O negativo. Él es O positivo. No jodas. Tráeme a esa mujer. No puedo moverme. Si suelto a este tipo, la poca sangre que le queda dejará de fluir. Dijo la albina. Pero, antes de que terminara, unos brillantes cabellos dorados se deslizaron por el aire. Número 11. Tomó a la chica balbuceando en el suelo. Aun si no entendía lo que todos estaban hablando. Aun si no comprendía la situación. Había algo que sí entendía. Todos estaban intentando ayudar a esa persona. Eso era todo lo que necesitaba saber. Para tomar a Alexa en brazos. Y antes de que la albina pudiera terminar de pedirlo. Ya estaba justo a sus espaldas. Yo no entiendo lo que están diciendo, pero si pueden ayudarlo, si pueden hacer que despierte, entonces seré obediente otra vez. Blanca. Estoy en eso. Declaró la albina. Antes de empezar la transfusión. No le tomó ni 5 segundos. Con una sola punzada de su uña. Como si fuera una aguja. Empezó a sacar la sangre de Alexa. Solo para, como si fuera un hilo. Conectar el flujo de sangre al brazo pálido de Albert. Tan rápido. Y tan sencillo como suena. Muy bien, mujer. ¿Cuánta sangre quieres que te quite? No me importa. Solo asegúrate de salvarlo. Qué bonito. Entre tú y yo. Te vas a morir si hago eso. ¿Tengo cara de que me importa? Solo hazlo. Me caes bien, mujer. Oye, Black. ¿Dónde conociste a esta tipa? Es mi exnovia de la secundaria. ¿La que te dejó en esa casa roñosa a los 18? Te presento a Alexa. Alexa. Te presento a mi nueva novia. Puedes llamarla Blanca. Esto. Hola. Supongo. Dijiste que te puedo matar, ¿verdad? Gabriel. Yo. Lo siento. En aquel entonces, solo pensaba en mí. Y el dinero. Pensé que regresarías con tus padres. Que no pasaría nada malo. Solo un robo. Nunca imaginé que esto podía terminar así. Lo siento. Sabes. Si me hubieras dicho eso antes de meterme una bala en la cabeza. Te hubiera gritado cada maldición posible. Pero. Creo que. En el fondo. Te lo agradezco. Gracias a que te fuiste. Pude conocer a alguien mejor. Conseguir una mejor vida. Estoy en el lugar donde siempre quise estar. En parte. Gracias a ti. Sucia ladrona traicionera. Ya veo. Gracias, Gabriel.
Es un arrepentimiento menos que me llevo a la tumba. Además, nunca fuiste así conmigo. No importaba lo que hiciera. No pude cambiarte. Te lo di todo como un imbécil. Y no logré hacerte cambiar. No sé cómo lo hizo. Pero, si este tipo de verdad pudo descongelar ese corazón tuyo, entonces, yo nunca fui el hombre adecuado para ti. Eso es todo. Entiendo. De todas formas, gracias por perdonarme. Lo que quieras. Voy a reportarme con los de arriba. Veamos cómo se toman la noticia. Concluyó, alejándose de la escena, saliendo de los escombros de lo que antes fue un almacén. Oye, Blanca, ¿verdad? ¿Qué quieres? Él es una buena persona. No se merecía todo lo que le hice. Pero yo no pude valorar lo que él hacía por mí. Cuídalo. Hay pocos así en este mundo de mierda. Son sonrisas que debemos proteger. ¿Proteger? Ja. Creo que esa frase te quedaría mejor si fueras un hombre. De cualquier manera, no tienes que decírmelo. No voy a dejar que nadie le haga daño. No mientras yo esté cerca. Ya no te preocupes. Me tiene a mí. Ja. Ya veo. Te lo encargo. Alexa, ¿estarás bien? ¿Te estás preocupando por mí? Después de todo lo que hice, qué tierna. Gracias. Sabes que no tienes que morir si no quieres. Podemos arriesgarnos a llevarlo a Central. ¿Cuáles son las probabilidades? No lo sé. En el mejor de los casos, aceptarán revivirlo por su buena fe. Sí, esos tipos tienen buena fe. Muy poca, pero tienen. Sí, me doy cuenta. Uno de ellos está salvando a mi marido. Veo por qué le gustaste a Black. Como sea. En el peor de los casos, los matarán a los dos al considerarlos perjudiciales. Y en un caso más normal, les van a ofrecer trabajo. Igual que a nosotros. Es más común de lo que piensas. Necesitas mucha gente para tener ojos en todas partes. ¿Crees que lo salven? Si se lo pides tú, tal vez no hagan nada. Pero, si lo hace ella, Dijo, mirando a la rubia de ojos rojos. Yo, Ya veo. Así que solo ayudarán si nos involucramos con el proyecto Omega. parece que alguien hizo sus deberes. ¿Quién te dijo todo esto? Mi ex jefe. Él trabajaba para Central. Dirigía de incógnito la empresa de tecnología económica Silver. Él me dio su portátil antes de morir. Mujer, más suerte no puedes tener. Te han elegido como sucesora. Ya que ese tipo ha muerto, tú serás su reemplazo. Claro. Si es que no te quieres morir. ¿Qué pasará con Albert? No creo que lo maten. O mejor dicho, no creo que se atrevan a dejarlo morir. Claro. Siempre y cuando no quieran tener problemas con cierta oxigenada aquí presente. Entonces, ¿estamos a salvo? Tienes buenas probabilidades. Es todo lo que te puedo decir. Al final, todo depende de tus decisiones. Lo preguntaré otra vez. ¿Quieres morir? No quiero. Pero, si él no está, si no lo tengo a mi lado, mejor déjame morir en paz. yo. ¿Puedo ayudar? También tengo sangre. No sé qué decirte. Nuestra sangre es esencialmente distinta a la humana. Sería como ponerle sangre de perros a una persona. Pero,
Nuestra sangre, en teoría, es una forma mejorada de la humana. Hay varias posibilidades: veneno o medicina. ¿Quieren arriesgarse? ¿Y si mejor lo probamos conmigo primero? De cualquier forma, voy a morir. ¿Qué más da otra apuesta con la muerte? ¿Mezclar la sangre de un omega con un humano no modificado? Tengo curiosidad. Si ambas están de acuerdo, veamos qué ocurre. Concluyeron las tres. Empezando este pequeño experimento. Que nadie cuerdo haría en esta situación. Pero, sin nada que perder, la rubia se hizo un pequeño corte en el dedo, dejando que su sangre salga. Sin embargo, la rubia, que desconocía por completo el proceso de transfusión, los riesgos y las consecuencias, solo hizo lo que pensó correcto, dejándose llevar por su instinto. Una sola gota carmesí se derramó sobre Alexa. Casi como un accidente. Un detalle menor. Una coincidencia. Un suceso sin importancia. Sin embargo, ante las miradas de las tres mujeres, aquella gota de sangre empezó a brillar. Ninguna de las chicas habló. No entendían qué estaba ocurriendo. Excepto ella. La rubia de los ojos rojos. Que ni siquiera se inmutó cuando la sangre de luz entró por los poros de Alexa. Como si todo este espectáculo de luz rojiza fuera normal ante sus ojos. ¿Qué está pasando? Se siente caliente. No. Esto es muy cálido. Número 11. ¿Qué estás haciendo? Está bien. No se preocupen. Puedo hacerlo. Alexa, ¿quieres protegerlo? Pregunto número 11. Mientras el cuerpo de Alexa brillaba de un color rojizo tenue. Como si la luz viniera de debajo de su piel. Sí. Sin importar lo cerca que esté la muerte, No tengo miedo de morir. Temo perder las cosas que me importan. entonces confiaré en ti, mi guardián. Cuenta conmigo. La luz se volvió tan radiante que iluminó todo el puerto. Ni siquiera la mujer de largo cabello blanco pudo soportarlo, interrumpiendo la transfusión y saltando lejos de la luz, antes de que ésta la cubriera por completo. Incluso el hombre, que aún no había terminado de reportar la situación, se quedó de piedra cuando una explosión de luz lo iluminó. ¿Pero qué demo?, exclamó, antes de que su compañera saliera disparada de la luz como si la hubieran lanzado desde adentro. Blanca, ¿qué está pasando? Número 11 derramó su sangre sobre tu exnovia. Ella empezó a brillar. Ambas llegaron a una suerte de acuerdo verbal. Y todo se llenó de luz. ¿Desde cuándo puede hacer eso?, Yo qué sé. dijeron, intentando no gritarse el uno al otro. Ninguno de los dos entendía lo que estaba pasando. Nunca habían visto algo así. Esa luz. Tan pura. Tan brillante. Como si un milagro estuviera ocurriendo justo frente a ellos. Tan hermoso. Tan increíble, que no podían dejar de mirarlo. Aun si se quedaban ciegos en el proceso. No podían evitarlo. Era como si algo, en lo más profundo de ellos. Un instinto que desconocían. Una corazonada que les advertía. Una voz que les susurraba aunque no pudieran entenderla. Miren lo que ustedes también pueden hacer. Ese fue el susurro que ellos dos jamás escucharon. Después de unos momentos que parecían salidos de un sueño, la luz comenzó a desaparecer, como el lento apagar de una antorcha. Hasta que, finalmente, solo quedó un montón de polvo, flotando en el aire, como una espesa niebla que no dejaba ver a nadie. Tan grande, que cubría todo el espacio de lo que fue un almacén. Ni siquiera las pilas de escombros eran visibles. ¿Qué pasó con esas dos? No lo sé.
Se preguntaban la pareja vestida de negro. Antes de que sus sentidos amplificados les dieran una respuesta. En medio del silencio de la noche. Donde solo el movimiento de la marea tras ellos los acompañaba. El sonido de pasos apareció. Cortando el silencio de la noche. Con el inconfundible eco. De unos tacones. Seguidos muy de cerca. Por unas pisadas descalzas. Bueno, parece que están bien. Exclamó la mujer de cabello blanco. Antes de que dos siluetas atravesaran la nube de polvo. Como muertos regresando del más allá. Aparecieron frente a ellos. Lamento el desastre. Es la primera vez que hago eso. Dijeron las dos mujeres. Parándose frente a los agentes de Central. Alexa estaba completamente recuperada. No, era más que eso. Su rostro lo expresaba. La confianza. La tranquilidad. La sonrisa en su rostro. Era la de alguien que había conseguido lo que quería. Al igual que la rubia a su lado. La cual, en sus brazos, traía cargando el cuerpo de Albert. Completamente recuperado. ¿Qué fue lo que hicieron ustedes dos? Digamos que hicimos un trato. Dijo. Chasqueando los dedos. Haciendo que la flama de una vela apareciera en su dedo índice. Ahora. Ella es mi guardián. Los de arriba se van a volver locos cuando se enteren de esto. ¿La sangre de un Omega puede dar poderes a las personas? Exclamaron los de traje negro. Disimulando lo estupefactos que estaban. ¿Y bien? ¿Nos vamos? Dijo Alexa. Tirando la flama en su dedo como si fuera un cigarro. Caminando con total naturalidad hacia la salida del puerto. Mientras que, al mismo tiempo, desabotonaba su saco de oficina negro. Ignorando por completo el frío de la noche. Mostrando toda la delantera que había estado escondiendo. Sin duda estaba en buena forma. Su abdomen plano. Sus pechos firmes. Era esa clase de mujer que no dependía de su genética. Para tener buena figura. Había un esfuerzo en su apariencia. Pese a no tener grandes músculos. O una gran constitución. Cualquier conocedor del tema podría señalar su cuidado físico. A diferencia de la mujer rubia detrás suyo. La cual había nacido con un físico perfecto. Totalmente inalcanzable. Para un humano de esta era. ¿Qué haremos? Por lo pronto. Tenemos dos opciones. Esperar a que nos recojan aquí. O volver por nuestra cuenta a Central. Mejor nos vamos de aquí. No quiero tener que dar explicaciones antes de regresar. Ya lo dijiste. Vamos, antes de que esas dos nos den otra sorpresa que explicar. Alexa, ¿qué haces? Estoy llamando un taxi con el celular de Albert. Lo sé, a mí también se me hace raro pedir un taxi a estas alturas. Pero no traje mi auto. Hablando de eso. Espera aquí. Tengo que buscar algo. Alexa, ¿estás bien? Lo estaré. Cuando Albert despierte. Igual que tú. Concluyó la mujer de afilados ojos cafés. Caminando hacia unos autos estacionados fuera del puerto. Dejando a la rubia. Con el cuerpo de aquel hombre en sus brazos. La cual. Solo pudo mirar inmóvil. Como aquella mujer. Con la que compartía más que un mismo deseo. Se alejaba. Caminando con total calma. Dejando que las farolas de la calle iluminaran su figura. Se veía tan solitaria. Como si, a pesar de todo, aún se esforzará por seguir avanzando. Por su cuenta. Elena se sintió mal al verla. Ese sentimiento. Era el mismo que con Albert. La sensación. De ver a alguien arruinado. Pero. Que aún así. Se esfuerza por continuar. Cargando con todos sus errores. Sin importar. Lo pesado que sean. Elena. Quería ir a su lado. No dejarla sola. Pero. No podía. Sabía que no podía. Por ahora. Tenía algo que cuidar. Algo que las dos debían cuidar. Sin importar qué. Por eso.
La espero. Sabiendo que regresaría en un momento. Oye, número 11. Dijo aquel agente de Central, acercándose junto con su compañera. Dile a tu guardiana que regresaremos a Central. No creo que pueda seguirnos el ritmo en una carrera. Y no podemos dejarla aquí. Alexa llamó un taxi. ¿Un taxi? Esa mujer. No ha cambiado nada. Aún después de todo lo que pasó. Vuelve a actuar como si nada en 7 segundos. Deberías dejar de forzarte a ti misma. Alexa. Esa tipa es de hierro. Casi la mato de una hemorragia hace 5 minutos. Ni te molestes en usar el sentido común con ella. Está tan loca como nosotros. Es verdad lo que dice el creador. No hay gente cuerda en Central. Solo distintos niveles de locura. Ya ni me voy a molestar. ¿Un taxi? Funcionará. Cuando llegue dile que vaya al puente sur. No te preocupes por la comprobación. Solo dale tu nombre clave y te dejarán pasar. ¿Entendido? Entendido. Gracias. Gabriel. Llámame Black. De acuerdo. Gracias. Black. No hay de qué. Y con esas palabras, la pareja vestida de negro se retiró, desapareciendo de la vista en menos de un parpadeo. Solo Elena los vio saltar hasta lo más alto de un edificio. Aún estaban cerca. Lo suficiente para mantener su vigilancia. Pero su intervención había terminado. Ahora solo estaba ella, cargando el cuerpo de un hombre de 30 años, que la había cuidado todo el día. Ahora era su turno de cuidarlo a él. Cosa que no sería tan difícil para un ente que excedía todas las limitaciones humanas. Muy bien. Todo listo. Dijo Alexa, regresando con una laptop en las manos. ¿Qué es eso? Algo importante. Te lo diré después. Más importante. ¿Vamos a Central? ¿O tus amigos te dijeron algo mientras no estaba? Los vi hablando. Amigos. ¿Eso qué es? Por Dios. A veces me da pena. Pero no sé lo que significa. Yo nunca he tenido amigos. Creo. Sí, los tienes. Solo que no te has dado cuenta. Los amigos son gente que conoces. Gente que te conoce. Gente que te importa. Si alguien no es importante, entonces no es tu amigo. No soy la mejor para hablar de estas cosas. Todas mis relaciones son mentiras y falsedades. No sé si alguna vez he tenido un amigo real, quitando a Albert. No sé si lo entiendo muy bien. Pero yo creo que Alexa y Albert son mis amigos. Mis amigos más importantes. Declaró la rubia, dejando que sus resplandecientes ojos rojos mostrarán su emoción. Tan clara, tan brillante, que la ex mafiosa se quedó sin palabras. No recordaba cuándo fue la última vez que alguien la llamó amiga. Era algo tonto. Pero, por alguna razón, le daba un poco de cosquillas pensar que tenía una amiga. Una de verdad. En la que podía confiar. Tal vez no fuera muy lista. Pero estaba bien así. La típica rubia tonta. Y su amiga la cerebrito. De repente se sintió dentro de una telenovela. Una de esas que le gustaban cuando era joven. No pudo evitar sonreír. Sí. Somos amigas. Afirmó, intentando disimular el color de sus mejillas. No podía creer que algo como esto le estaba dando pena. Ella, que era capaz de seducir y engatusar a casi cualquier hombre. Incluso una que otra mujer. Estaba sonrojada por tener una amiga de verdad. Era algo muy tonto. Pero le gustaba. Aun cuando no se atreviera a admitirlo. Estas cosas tontas. A ella le gustaban.
Alexa Jeter. ¿Es usted? Sí, soy yo. Valeria Castro. Está abierto. Suban. Gracias. Respondió la mujer de 27 años. Antes de subir al auto negro que los esperaba. ¿Y bien? ¿A dónde, señoritas? Nuestro caballero no se ve muy bien. Respondió la mujer taxista. Reconociendo a aquel hombre que ella misma había traído hasta aquí. A Central, por favor. Puente Sur. Y no se preocupe por él. Estará bien. Respondió Alexa. Actuando como si Albert solo tuviera un par de copas encima. A lo que la taxista no hizo más preguntas. A diferencia de la persona en el asiento de copiloto. Oigan. ¿Están todas bien? Vimos explosiones y mucho fuego hace rato. Además. ¿Van a Central? ¿En un taxi? Tomás. Hablas demasiado, hombre. Perdonen, es mi novio. Se preocupa demasiado. No se preocupe. Un minuto. Tomás. Hola Alexa. ¿Me puedes explicar qué fue lo que pasó? Primero nos invaden las oficinas. Y ahora estás aquí. ¿Dónde está Ryan? ¿Ese es Albert? ¿Qué le pasó? ¿Se conocen? Somos compañeros de trabajo. O mejor dicho, éramos. Un gusto conocerte. Igualmente. Respondió la taxista poniendo rumbo a su destino. Dejando que su novio siguiera insistiendo con las preguntas. Alexa. ¿Qué fue lo que pasó allí? ¿Qué es todo esto? ¿Y quién es ella? Ni la había visto. Eres muy histérico, Tomás. Y nosotras somos las mujeres. Solo cálmate un poco. Déjame respirar. Yo. Lo siento. Es que. Todo esto es demasiado. Y espera a que te cuente toda la historia. Créeme. Es muy larga. Y ni siquiera yo tengo todos los detalles. Pues empieza, mujer. Que este viaje no será corto.